Buen día, hermanos, quiero compartir con ustedes un pensamiento en la palabra de Dios para que podamos meditar. Eso es lo importante al momento de hacer un devocional, poder meditar durante el día en la palabra de Dios. Seguimos viendo la bendición sobre los hijos de Jacob, dadas por Jacob, y llegamos al hijo preferido de Jacob. También es nuestro preferido. No nos cansamos de ver la vida de José, de enseñar y de aprender de su vida. Con José tenemos la bendición más larga junto con la de Judá, porque en ellos dos fue que se dividió la bendición del primogénito Rubén. Dice Génesis capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José no fue una de las tribus, sino que sus hijos fueron las tribus que llevaron su nombre Efraín y Manasés, ya que la tribu de los levitas era una tribu dispersa por toda la nación y no tenían un territorio definido como las otras tribus. Parece que estas palabras de Jacob a José es un desahogo de lo que él sufrió, esa separación que él tuvo de su hijo y un reproche a sus hermanos. Sin duda, José fue una rama fructífera, porque él, ayudado por Dios, fue prosperando en todo lo que él hacía. Génesis 39:3 dice, y vio su amo, hablando de Potifar, que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Nos acordamos del Salmo 1, versículo 3, hablando del camino de los justos. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay unas palabras también parecidas en Jeremías 17, versículos 7 y 8, y agrega a estas palabras, dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Sigue diciendo Génesis capítulo 49, versículo 22, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José es el hombre de Dios que supo sobreponerse a los muros y sobreponerse victoriosamente, porque se presentaron varios muros en su vida. La envidia de sus hermanos, el desprecio, la esclavitud, la tentación, la cárcel y también el olvido. Todo lo que hacía, no importa dónde estaba, él prosperaba. Él no se dejó llevar por la queja, ni se apartó de Dios porque le iba mal. Él buscaba en todo algún propósito de Dios, algo por lo cual Dios lo tenía en ese lugar. Seguro no fue fácil, y tuvo que aprender a fortalecer su fe en esos momentos difíciles. Como leímos en los versículos 23 y 24, Jacob reconoció que José fue prosperado y se mantuvo fuerte, gracias a que estaba con él el fuerte de Jacob, Dios mismo. José fue incluso un ejemplo para su padre. Jacob podía mirar hacia atrás y ver cómo él le enfrentó las cosas y fue totalmente diferente al ejemplo de José. Pero José también es figura y ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser ramas fructíferas. Si vamos al Evangelio de Juan capítulo 15, el Señor toma la figura de la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y somos exhortados a llevar fruto, mucho fruto. Dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, somos colocados por Dios para dar fruto, ¿sí? Unidos a esa fuente inagotable que es Cristo. Y así dando fruto, dar gloria a Dios, al Padre. Esto de permanecer en Cristo no solo habla de la salvación que tenemos que tener a través de la fe en Jesucristo, sino que también habla de nuestra relación íntima con el Señor. Y esa relación íntima se evidencia en nuestra vida porque tenemos el deseo de cumplir la voluntad del Señor, de hacer lo que Él nos pidió. También tenemos el deseo de imitarlo, de imitar su ejemplo. También es tener una conciencia de que Dios está presente cada minuto de nuestra vida y por la obra del Espíritu Santo poder ser transformados y tener ese mismo carácter que tenía el Señor.
ese amor por las almas, ese rechazo al pecado y también esa comunión con el Padre. José nos enseña que, a pesar de los problemas, debemos mantenernos junto a esa agua de vida y llevar fruto. José nos anima a prosperar no importa la situación en la que estemos, sabiendo que Dios está con nosotros, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da las fuerzas y por eso Él permite esas cosas difíciles en nuestra vida. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice en nuestra Biblia: Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo habla en este capítulo de que éramos esclavos del pecado y que el beneficio que teníamos de eso era la vergüenza y la muerte. Pero ahora, al haber sido salvos por la fe en Jesucristo, fuimos liberados de ese antiguo amo, el pecado, y ahora somos siervos de Dios. Y en ese servicio es que tenemos como fruto o como beneficio la santificación y la vida eterna. Por eso algo para meditar en este día es: ¿estamos llevando fruto? ¿Estamos produciendo fruto para la gloria del Padre? Por otro lado, pensaba en los muros que tuvo que atravesar José en su vida y en la forma en que él los encaró. Pablo dice, escribiéndole a los filipenses, dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él hablaba de su situación y de lo que él había aprendido. En ambas situaciones él estaba en peligro. Cuando somos saciados, cuando tenemos de más, somos propensos a olvidarnos de Dios. Cuando nos falta, somos propensos a quejarnos de Dios. Por eso Pablo dice que él había aprendido, y eso también tenemos que aprender nosotros, a vivir cuando tenemos abundancia, pero también a vivir cuando tenemos escasez. De José nos dice que sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a sostenernos solamente en el poder de Dios, en esa fuerza que nos da el Señor, porque es ahí cuando realmente empezamos a dar fruto, porque ese fruto no lo damos por nuestras propias fuerzas, sino simplemente por permanecer unidos a Cristo. Por eso, que en estos cortos pensamientos podamos ver si estamos llevando fruto. Si no estamos llevando fruto, bueno, entonces veamos cómo está nuestra relación con el Señor, cómo está ese permanecer en Cristo en nuestra vida. Tenemos el deseo de hacer su voluntad, se evidencia esa permanencia en Cristo. Y por último, que podamos sobreponernos a las dificultades y aún en esos momentos difíciles que podamos seguir dando fruto, mucho fruto, para la gloria de nuestro Dios Padre. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.